He visto muchos videos donde le preguntan a mujeres que si son femeninas, cómo realmente es una mujer femenina, qué se puede hacer para hacerlo, y quise hacer este video para contar mi propia experiencia. Hace muchos años, cuando yo trabajaba, yo tuve que desarrollar una energía masculina por el tipo de trabajo que yo hacía. Yo soy ingeniera industrial y tenía que trabajar en almacenes con hombres. Entonces, al estar rodeada de hombres, imagínense, eso se pega. Además de eso, a mí me criaron básicamente diciéndome que yo tenía que ser una mujer exitosa, empoderada, que no debía depender de un hombre y que tenía que ser independiente. Imagínense ustedes cuando vine con mi esposo para acá, para los Estados Unidos, que empecé a dedicarme a cuidar niños y a cuidar a nuestros hijos. A ser una madre y ama de casa, pues obviamente la cosa cambia. Yo no puedo decir que yo no era femenina, pero sí tenía algunas cosas masculinas. Y esas son cosas que se pueden ir trabajando. En mi caso particular, yo estoy casada con un hombre bastante masculino. Y esa es una de las cosas determinantes para uno ser más femenina. Yo creo que es un círculo vicioso, porque en la medida que la mujer se vuelve más femenina, el hombre se vuelve más masculino. Entonces te voy a decir algunas de las cosas que yo he hecho para volverme más femenina con el paso de los años. He cambiado bastante mi vestimenta. Antes yo usaba muchos pantalones, aunque los uso ahora, del 90-95% del tiempo uso vestidos y no vestidos cortos. Uso vestidos elegantes, largos, como por debajo de la rodilla. Cuando mi esposo llega a casa, la mayoría de las veces lo espero con esos vestidos, con un poquito de maquillaje porque realmente yo no uso mucho. Cuando mi esposo llega a la casa, lo primero que hago es preguntarle cómo te fue, le doy un abrazo, a menos que esté muy sucio. Y no lo abordo con preguntas, con problemas. Trato de que sea él que hable y nos diga cómo le fue. Ya más adelante, cuando encontramos tiempo para hablar, pues lo hacemos. Trato de no interrumpirlo cuando me habla, sino de escucharlo. Si mi esposo tiene un punto de vista diferente al mío, trato de no llevarle la contraria y de no ser argumentativa. Trato de entender que esa es su opinión y trato de ver qué él ve que yo no estoy viendo. En vez de decirle, no, eso no es así, o establecer mi punto de vista de manera autoritaria. Nunca en los 11 años que tenemos juntos le he alzado la voz a mi esposo, ni él a mí. Nosotros nos respetamos. Cuando tenemos diferencias o situaciones difíciles, simplemente conversamos. Yo no digo malas palabras. Y cuando digo malas palabras son esas palabras obscenas que muchas mujeres usan. Y siempre fue así desde pequeña. Otra cosa que quizás muchas no saben es el hacer tareas del hogar. El tú preparar una comida, el tú organizar un closet, organizar un espacio de tu casa, te despierta esa creatividad que muchas mujeres tenemos y esa feminidad. Y yo puedo entender que a muchas no les guste hacer cosas del hogar, pero a otras sí. En mi caso, porque a mí me encanta tener mi casa limpia y aunque yo pueda contratar a alguien para que lo haga, nadie lo va a hacer igual que yo. Y a mí me gusta que cuando mi esposo llegue a la casa, se sienta esta casa con armonía, con una paz, se sienta limpia. Y esas son cosas que mi esposo nota. Y cuando las nota, a mí me hace feliz, más ganas de seguir haciéndolo. El tono de voz. En algunas ocasiones nosotras hablamos un poco alteradas, con una agresividad que muchas veces ni la notamos. Por eso yo trato de cada vez que hablo, moderar mi tono de voz, porque yo tengo una voz muy fuerte. Y por último, trato de ver videos de mujeres que hablan de este tema, porque se puede seguir aprendiendo. Yo soy testigo de que a medida que una mujer se vuelve más femenina, el hombre, como se vuelve más masculino, se vuelve más proveedor. Y hay muchas cosas que nosotras podemos conseguir con el simple hecho de ser más femeninas. Se va a escuchar un poco raro, pero yo ya no hago ningún tipo de cosas dentro de la casa que despierten mi energía masculina. Por ejemplo, yo ya no agarro martillos o destornilladores, no cargo cosas pesadas. Mi esposo es el que saca la basura y no porque yo lo obligo, sino porque él lo decidió. Cuando vamos al supermercado, yo no cargo ninguna de las fundas. Mi esposo se encarga de entrar todo en el carro y en nuestra casa. Aunque yo puedo hacer todas esas cosas, mi esposo prefiere hacerlas por mí. Cada vez que él hace cosas así por mí, le agradezco y lo hago sentir como el hombre más fuerte y más masculino que hay. Mientras mejor vestida ando, más respeto consigo de las personas y mi esposo me trata mejor que lo que tratan a una reina. Con el paso de los años, cada uno se ha adentrado más a su rol. Yo al de ama de casa y él a su rol de proveedor, protector. Y para lograr esa dinámica se necesita de los dos. Y antes que se me olvide, porque esto es bastante importante, tienes que conocer tanto a tu esposo como para saber qué cosas le gusta.
Porque tú puedes pensar que el ponerte un vestido largo le va a gustar, sin embargo a él le gusta que en tu casa tú andes con un vestido corto. Puedes pensar que el ponerte maquillaje te hace más femenina, pero todo depende de lo que le guste a tu esposo. Porque al final, aunque tú vayas a hacer cosas para tú sentirte bien, tienes que pensar en la pareja que tú elegiste. Si a tu esposo no le gusta que tú andes con un vestidito corto enseñándolo todo, y tú insistes en que lo quieres hacer porque te gusta, entonces estás con la pareja que no debes estar. En resumen, observa a tu esposo, evalúa lo que le gusta, vuélvete más agradable, vístete de una manera en la que te respetes y también respetes a tu esposo, porque tú eres la representación de él cuando estás fuera de la casa. No pelees, no digas malas palabras, no seas argumentativa, aprende a escuchar y hacer silencio cuando es necesario. Que muchas veces nos llevamos de la emoción y nuestros esposos tienen la razón. Y digo todo esto asumiendo que tú elegiste un buen esposo, que te quiere y que te respeta.